Esto es Teoría del Poder, el liberalismo económico. Es el pensamiento económico del liberalismo, promueve la libertad económica y está en contra de la intervención del Estado en la economía. Surgió en Europa y fue desarrollada durante la Ilustración desde finales del siglo XVIII como una reacción a la intervención de los estados en materias económicas. Este pensamiento fue llamado librecambismo y tuvo entre otros principales ideólogos al economista escocés Adam Smith. Su obra fue de gran importancia para el pensamiento económico moderno, pues planteaba que era necesario reducir las barreras a la producción del comercio. Habitualmente se resume en la expresión "dejen hacer, dejen pasar", que no obstante es el lema de la fisiocracia en una teoría económica precedente. Incluye un espectro de diferentes políticas económicas, tales como la libertad de circulación de mercancías, pero siempre se basa en un fuerte apoyo a la economía de mercado y la propiedad privada. Adicionalmente a Adam Smith, podemos mencionar algunos otros como Benjamin Constant, Augusto Comte, también Thomas Hill Green, entre otros. Eso es lo que veremos el día de hoy en Teoría del Poder. El poder y la libertad, los principios y anhelos humanos que han marcado la historia y marcarán el futuro de la humanidad. Acompáñenos a tratar de entender por qué la humanidad busca tanto el poder y persigue permanentemente la libertad. Veremos. Fundamentos económicos del liberalismo. Modificaciones profundas en la estructura económica fundamentaron el surgimiento del liberalismo. Desde el siglo XVIII se había iniciado el enriquecimiento de la burguesía mercantil europea. Su posición económica era dominante, pues la burguesía era propietaria de toda la riqueza productiva. Los recursos del comercio, de la producción industrial y las finanzas estaban en manos de la burguesía, que contrariamente a su creciente poderío económico, no tenía derechos políticos, lo cual la convirtió en una clase revolucionaria. En el campo puramente económico, la burguesía insurgió contra el mercantilismo teórico y práctico. Desde luego, los fabricantes e industriales consideraban lesivas todas aquellas normas legales influidas por el mercantilismo que regulaban los salarios de los trabajadores y los beneficios de los empresarios, que fijaban los precios de los productos rígidamente y que restringían el aprovechamiento de materias en otros países extranjeros o en las colonias. Los comerciantes, por su parte, protestaban contra los obstáculos que impedían el libre tráfico dentro del mismo país y que igualmente impedían comerciar con otros países extranjeros. También los monopolios otorgados a compañías especiales para comerciar dentro del país o con las colonias exclusivamente motivaban el descontento de los comerciantes e industriales contra el mercantilismo. Estos hechos determinaron el surgimiento de economistas notables que a lo largo del siglo XVIII, basándose sobre los conceptos de la Ilustración y la Enciclopedia, comenzaron a elaborar una nueva doctrina económica opuesta al mercantilismo, doctrina que el liberalismo tuvo el acierto de absorber entre sus postulados. El liberalismo económico consideró básicamente que el universo era la integridad mecánica gobernada por las leyes inexorables. En consecuencia, la producción gobernada por las leyes de la riqueza y la distribución social estaban sometidas a leyes tan inevitables como las del mundo físico y natural. Igualmente, el valor de las cosas, los productos y aún el trabajo estaba sujeto a las leyes del mismo carácter y tenía que fijarse en un mercado de libre concurrencia. De ahí que la nueva doctrina económica, o sea, el liberalismo económico, correspondía exactamente a sus exigencias con el liberalismo político. El poder público del Estado no debía intervenir en la economía y solamente debía garantizar su libre desenvolvimiento, dejando que el individuo libre, provisto de su propia capacidad de iniciativa, pudiese contar con los medios legales suficientes para el cumplimiento de sus planes particulares de enriquecimiento y de desarrollo personal y familiar. El pensamiento de Adam Smith. Adam Smith, escocés de nacimiento, fue el principal expositor del liberalismo económico y se le considera el fundador de la economía política como ciencia. En su obra principal, The Wealth of Nations, la riqueza de las naciones, donde se nota la influencia de los fisiócratas,
formula una teoría de valor con la distinción de valor intrínseco o valor de uso y valor de apreciación general o valor de cambio, y desarrolla una economía sistemática y adecuadamente histórica basada en un análisis de la división del trabajo, sosteniendo que el trabajo humano, más que la agricultura o la magnanimidad espontánea de la naturaleza, constituye la verdadera fuente de la riqueza económica. Adam Smith afirma que por el desarrollo de la economía, el interés individual es el motor fundamental de la sociedad en la que los hombres poseen los mismos derechos en un nivel de estricta igualdad. Además, estando en un mundo regido por la providencia benéfica que fija las leyes del desarrollo, el Estado no debe intervenir en la industria y el comercio, ajustando su acción al principio de dejar hacer, dejar pasar. Con Adam Smith surge una nueva relación entre la economía y la filosofía, habiendo proporcionado el liberalismo utilitario un vínculo entre la benevolencia y los esfuerzos naturales del hombre para conseguir su propio mejoramiento. Por su parte, Smith consideraba como derecho natural del hombre el de acrecentar sus propiedades y la aspiración individual por una mejor distribución del producto del trabajo. Afirmaba también que solo los economistas podían formular una ley natural del orden social. El utilitarismo inglés. Otra forma en que se presenta el liberalismo en Inglaterra es la doctrina de la utilidad para el mayor número de individuos mediante la benevolencia. Por eso, esta concepción es conocida con el nombre de utilitarismo. Esta corriente de pensamiento que rechaza los derechos naturales sostiene, en cambio, las libertades personales de pensamiento, palabra y acción. Es también individualista al defender a la empresa privada contra el control del Estado, apoyada aquella en el derecho de la propiedad individual y en las libertades de trabajo y contrato. En esta forma de liberalismo utilitario es una filosofía de la nueva clase media que se adopta en sustitución del derecho natural. El autor principal del utilitarismo fue Jeremías Bentham, que sostuvo que el placer y el dolor son causas de la conducta humana e índices del valor de sus actos. Por eso, el legislador debe tender a la creación de un estado social donde exista la mayor felicidad para el mayor número de individuos, a fin de lograr el bienestar de la sociedad, orientando la acción de la ley hacia el fin razonable de la utilidad. El placer y el dolor deben servir al legislador para regular la conducta humana en la sociedad. Mediante el dolor producido por la sanción, debe alejar al individuo para las transgresiones a la ley, porque el hombre siempre busca el placer y se aparta del dolor. El liberalismo burgués de Benjamin Constant. En Francia, Constant representa el pensamiento de la burguesía en su etapa post-revolucionaria. En sus primeros escritos demuestra el repudio contra el extremismo reaccionario, lo mismo que contra el extremismo revolucionario. Por sobre el principio de la soberanía popular, Constant exaltó los derechos individuales que limitan todo poder soberano, así sea del pueblo. Constant señala que la diferencia entre la libertad individual en la antigüedad y en los tiempos modernos. En la antigüedad el individuo intervenía como soberano en la decisión de los asuntos públicos, pero era esclavo de los negocios privados. En los estados modernos el individuo es libre de su vida privada, pero está limitado en su calidad de soberano. Destaca, en este sentido, que las personas privadas, provistas de cuantiosas riquezas económicas, son más fuertes que el poder estatal, justificando, como lógica, esta potenciación de la riqueza privada frente al poder político, como fuerzas limitativas de la soberanía del poder estatal. Considera a la opinión pública y la separación de poderes que formuló Montesquieu. La opinión pública debe formarse en el Parlamento y este carácter se sobrepone a la función legislativa, pero la opinión pública, para Constant, no es del pueblo que trabaja, sino la de sectores que poseen riquezas económicas, de tal manera que plantea un sistema de censos para el reconocimiento del derecho de sufragio y para la elegibilidad al legislativo. El pueblo pobre, que no tiene medios para poseer capacidad de juicio, es despreciado por Constant. En cuanto a la separación de poderes, amplía la tesis de Montesquieu y considera que el rey, Constant es burgués monárquico, está colocado por encima de los otros poderes y que ejerce una función de armonización y de regulación sobre los poderes. Señala la existencia de 5 poderes: el poder real, superior y armónico; el poder ejecutivo, distinto del rey; el poder representativo, permanente, que está atribuido a una cámara aristocrática de pares con carácter vitalicio; el poder representativo de la opinión pública, que es el de la cámara baja, electiva; y el poder judicial,
Además, Constant se refiere también frecuentemente al poder municipal, independiente de todos los demás. Reconoce la existencia de derechos individuales innatos e inalienables, exteriores en la sociedad, pero entre ellos no está la propiedad individual, que este es un derecho adquirido que se forma dentro de la sociedad. Por esto es que, no siendo propiedad un derecho innato originario, solo unos pocos hombres, que son los capitalistas de la gran burguesía, pueden ser propietarios. También se refiere a la libertad industrial, para cuya vigencia se debe destruir los últimos vestigios de los gremios y corporaciones de artesanos y evitar toda intervención, aún la más significante, del Estado en el desarrollo de las actividades industriales. En este sentido, no justifica la existencia de ninguna reglamentación de los salarios de los trabajadores, especialmente si tal reglamentación ha de ser favorable a los obreros. El positivismo de Augusto Comte. El francés Auguste Comte, creador de la sociología como ciencia, realiza una tentativa de conjuncionar el materialismo con el idealismo, que es lo que él llama positivismo, para fundamentar su sistema. Parte de la creencia de que el conocimiento de la esencia de las cosas no es accesible a la inteligencia humana, evitándose el conocimiento a la experiencia, a la descripción de los fenómenos y al hallazgo de sus vínculos y relaciones que los unen entre sí. Es decir, que el conocimiento absoluto es imposible, solo existe el conocimiento relativo. Dedicando su observación a las ciencias humanas, destaca Comte la importancia de las ciencias sociales, cuyo conjunto forma la sociología, que es la ciencia que investiga los fenómenos sociales en general y cuyas leyes son las mismas para todos en los tiempos y todos los pueblos. La sociología comprende dos partes: la estática, que estudia las condiciones de existencia de los fenómenos sociales, y la dinámica, que trata de estudiar el movimiento sucesivo de tales fenómenos y las leyes de desarrollo humano, de los cuales los principales son el orden y el progreso. El orden es el mantenimiento del régimen social actual, la inmutabilidad de las relaciones de la sociedad capitalista. Progreso es el desarrollo pacífico de la sociedad actual, no interrumpido por ningún proceso revolucionario. Para Comte, la evolución social se basa sobre la actividad intelectual y los sentimientos sociales, y en dicha evolución señala tres estados: el teológico, que es aquel en el cual los fenómenos del mundo se atribuyen a una actividad de seres divinos sobrenaturales; el metafísico, que atribuye esos fenómenos a esencias abstractas de diversa categoría, apareciendo la naturaleza como un conjunto de características irreales, solamente imaginados; y el positivo, que se limita a establecer sus vínculos reales entre los diversos fenómenos del universo, prescindiendo de la investigación del origen y fines del universo y de las causas internas de los fenómenos. Desde el punto de vista político, Comte considera que el estado teológico es aquel en el cual tendieron a unirse sólidamente en una sola masa el poder eclesiástico con el poder secular. El estado metafísico es el del extremismo revolucionario, el de las teorías rusosianas, y el estado positivo es el de la filosofía política real y racional que fundamenta el estado positivo. La política positiva, según Comte, se basa en el principio de la solidaridad y armonía entre los hombres. Reconoce que en la sociedad actúan dos fuerzas que dan lugar a la formación de dos clases: la fuerza compacta y homogénea de la riqueza capitalista y la fuerza diseminada pero numérica de las masas humanas, o sea, la burguesía acaudalada y el proletariado desposeído. La actividad solidaria de estas dos fuerzas, en lugar de su pugna destructiva, es lo que, asegurando las armonías, tendrá que significar el progreso. De aquí nace su idea de sociocracia, que no es sino la colaboración de aquellas dos clases principales, pero manteniendo el poder económico y político en manos de la burguesía capitalista y sometiéndose el proletariado a las exigencias de la colaboración con esa burguesía. La libertad positiva y negativa de Thomas Hill Green. En 1880, el inglés Thomas Hill Green hizo un examen de las limitaciones legislativas que surgieron contra la libertad de contrato. Expuso con este motivo su concepción de la libertad positiva y la libertad negativa. Considera que la libertad no consiste en la ausencia de coacción, sino en un poder o capacidad positiva de hacer algo digno de ser hecho y gozado. La libertad positiva produce la felicidad de las personas, la libertad negativa las hace desgraciadas e infelices.
En ese sentido, el derecho no puede permitir que algunos contratos basados en la libertad de contratación produzcan una práctica de esclavitud de los trabajadores, estipulen salarios indignos o vayan contra la salud y la vida del obrero. En estos casos se impone el control legislativo porque la esencia de la sociedad liberal reside en que debe procurar el bien colectivo, no solo para una clase o sector social privilegiado, sino para todos sus miembros. Es que el derecho del individuo, afirma Green, no va contra la comunidad, sino que aquel tiene la obligación de aplicar su inteligencia y su conciencia al servicio de las instituciones y prácticas de la comunidad. Esto importa, en cierta manera, una revisión del liberalismo y una resurrección de los viejos conceptos de consentimiento y de derecho natural, haciendo posible que el gobierno pueda formular medidas de legislación social, abandonando la rigidez de dejar hacer y dejar pasar. En consecuencia, Green introdujo en el liberalismo el principio de bienestar colectivo como condición previa a la libertad y responsabilidad individuales. El desarrollo del liberalismo y sus resultados. El desarrollo del liberalismo comenzó con aquel intenso movimiento filosófico que se concretó en la Ilustración y se expresó en la Enciclopedia, preparando la Revolución Francesa que tuvo como protagonismo a la burguesía. Después del intenso ciclo revolucionario de la burguesía, continuó el desarrollo liberal y con el movimiento de afirmación autónoma de las nacionalidades, el constitucionalismo democrático, la conquista de los derechos individuales más tarde, los derechos políticos masculinos, obviamente, luego los femeninos, la penetración de la cultura en las capas medias de la organización definitiva de la sociedad sobre el principio de la igualdad ante la ley. La doctrina liberal, en su etapa de iniciación, ejerció considerable influencia en la sociedad. Se eliminó, gracias a su crítica política, el particularismo electoral, instaurándose el sufragio universal. Se humanizó, en cierto sentido, el sistema penal y carcelario y la justicia fue haciéndose lentamente accesible al pueblo. En materia económica, barrió con ciertos resabios feudales, extirpando la reglamentación gremial, abriendo campo a la producción capitalista en masa y en serie y distribuyendo las barreras interiores para el comercio. Realizadas estas tareas hasta mediados del siglo XIX, el liberalismo se hizo paulatinamente conservador, hasta convertirse en muchos casos en reaccionario. Las tentativas de remozamiento de Bentham y los utilitaristas de Constant o de Thomas Hill Green fueron chispazos que no llegaron a conmover los fundamentos primitivos del pensamiento político liberal. Esto, innegablemente, produjo una brecha de desigualdad social que estalló durante la época llamada Revolución Industrial y que poco a poco dio paso a que se generara otro tipo de revolución, ya no una revolución protagonizada por la burguesía, sino en esta oportunidad, una revolución protagonizada por el proletariado. Sabemos que los antecedentes de ese dato se realizaron en Chicago en 1866 en adelante. Eso lo revisaremos en otro capítulo más adelante. Bien, ese fue el video por hoy en Teoría del Poder. Si te pareció interesante, no te olvides dejarle me gusta. De igual manera, suscríbete al canal y activa la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjanos tu comentario para poder realizar un debate permanente sobre este tema y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo video aquí en Teoría del Poder.